Víctor Armando Pimentel Gurmendi. Nací en Lima, en los Barrios Altos, en la calle General Zubiaga, un 17 de junio de 1928. Mi padre, que se llamaba Carlos, fue militar, un distinguido militar. Se casó con mi madre, ambos en Huancayo, desde luego, se casaron en Huancayo, y luego vinieron a Lima y aquí tuvieron 7 hijos. La mayor de las hermanas se convirtió en religiosa con el fin de ayudar económicamente a su familia. Fallece en el terremoto de 1970. Otro de sus hermanos falleció muy joven de tuberculosis, marcando la vida del arquitecto Pimentel. La primaria la hice en el colegio Ramón Espinosa, un colegio del Estado, que estaba a 2 cuadras de donde nací, en los Barrios Altos. Y a la muerte de mi padre, de los Barrios Altos pasamos a vivir a Chaca Colorada y continué estudiando la parte complementaria de la primaria en un centro escolar número 464, me acuerdo mucho. El director de ese centro escolar era un señor Anaximandro Vega, que era padre de este joven intelectual Juan José Vega. En los estudios secundarios los hice en el Colegio Nacional Alfonso Ugarte, que estaba aledaño, casi en la misma manzana donde estaba el Ministerio de Educación. Y allí tuve magníficos profesores, porque algunos de ellos eran a su vez profesores de la Universidad de San Marcos, que estaba al frente, en el parque universitario. En cuanto a los estudios superiores, los realicé en la antigua Escuela Nacional de Ingenieros, que hoy se llama Universidad Nacional de Ingeniería. Me fascinó el hecho de en qué consistía la arquitectura, porque estaba vinculada a las artes y a las ciencias. En el caso particular mío, porque yo pretendía desde muy niño estudiar arte. Me gustaba el arte, la pintura, la escultura, la música sobre todo. Quería ser pintor, al mismo tiempo músico, pero no simplemente ejecutante, sino creador. Siendo alumno fui residente de la obra del Pabellón de Arquitectura de la UNI. Al terminar sus estudios superiores, el arquitecto Víctor Pimentel presentó su tesis enfocada en el tratamiento de la tuberculosis. Su tesis, Jaujas, Ciudad Sanitaria, incluyó de manera integral el tema del urbanismo, turismo cultural, paisaje natural, entre otros aspectos. Tras ello, obtuvo una beca del gobierno italiano e ingresó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma, La Sapienza. En Italia, conoce a su esposa, Luisa Espizu, con quien tuvo 3 hijos. En Italia tuve la suerte de conocer a una dama extraordinaria, muy bella y muy buena además, con la cual me casé. Con ella, que cuando estuve en Italia me regresé al Perú, tuve 3 hijos, tengo 3 hijos, ella ha fallecido lastimosamente. En Italia conoce sobre restauración y conservación de monumentos, teniendo a destacados maestros. Me matriculé en 2 cursos, en urbanística, que lo dictaba el maestro Bruno Sevi, de prestigio mundial, y tecnología de la construcción, otro enorme maestro, Pierluigi Nervi, autor de las nervaduras. Pero al descubrir en este periódico mural esa palabra mágica para mí ahora, Restauro dei Monumenti, fue para mí un regalo de Dios, y me dediqué de lleno a eso,
tanto que podría decir que lo dedico hasta este instante en que estoy hablando de ello, estudiando y colaborando como asistente en la Superintendencia de los Monumentos del Lacio, que era la región central de Italia, cuyo presidente era mi maestro Carlo Cheschi. Ahí conocí a los grandes maestros de la restauración, Guglielmo d'Angelis Dosat, los esposos Mora, Carlo Cheschi mismo, que era mi profesor principal, y muchos otros más, Giovanni Massarri. Es decir, qué profesores, Dios mío, y qué privilegio el mío. A su regreso al Perú busca aplicar todo lo aprendido. Se encargó de la creación del primer curso de restauración de monumentos en nuestro país. También le dieron el cargo de director técnico del Consejo Nacional de Monumentos Históricos y Artísticos. Luego, retorna a Italia para participar del segundo Congreso Internacional de Arquitectos de Venecia en 1964. Ya estando trabajando yo en el Consejo de Monumentos, me entero que se iba a realizar en Italia, en la ciudad de Venecia, un Congreso Internacional de arquitectos y técnicos en monumentos históricos, que trabajaban en monumentos histórico-artísticos. Me nombran a mí representante del Perú, pero no de una comisión, solamente de un individuo. Qué cosa increíble, ¿no? Un país con tantos monumentos y tan valiosos debió designar una comisión de siquiera de, no sé, de 9 personas siquiera, pero no uno. Pero es que no había. El Congreso de Venecia, que ha sido uno de los congresos tal vez el más grande en número de participantes y de mejores resultados. Víctor Pimentel fue nombrado vicepresidente del Congreso de Venecia. Integró las comisiones para elaborar la Carta de Venecia y la creación de ICOMOS. Al finalizar el evento, firma el documento, convirtiéndose en parte de la historia. Instalado el Congreso, en la mesa de honor estaba el profesor Piero Gazzola, que dirigía toda la reunión, y además estaba el arquitecto, el profesor Raymond Lemer, y nuestro querido arquitecto Carlos Flores Marini de México. El arquitecto Roberto Pane, otro ilustre profesional, tenía que leer la ponencia italiana. Con eso comenzó prácticamente el Congreso. Y cosa increíble, entre esos delegados, presidentes de las delegaciones de estos 4 países, nombran al delegado del Perú, que era único, también como vicepresidente general de este Congreso. La labor que nos asignan era redactar la Carta Internacional para la Restauración de Monumentos y Sitios, luego proponer la creación de un organismo internacional que se ocupe de todos los aspectos vinculados a la restauración, que sería lo que se llamó el ICOMOS, que es el que rige a nivel mundial toda esa labor. Y al mismo tiempo se nos encomendó también a un grupo la redacción de las conclusiones del Congreso. Luego regresa al Perú y forma el primer Consejo de Monumentos Histórico-Artísticos. De este nace el ICOMOS Perú, siendo él su primer presidente. Y ojalá mis colegas arquitectos, urbanistas, ingenieros, historiadores, arqueólogos, en fin, todos podamos trabajar conjuntamente en forma armoniosa, inteligente, con la modestia necesaria, desde luego, pero también con la vitalidad y la fuerza que exige este tipo de acciones en pro de la conservación, la protección, la restauración, si se cabe el caso, de
todo el ingente patrimonio cultural edificado de diversas épocas que tienen países como el Perú. Gracias por tus valiosos aportes, arquitecto Víctor Pimentel. Sabemos que aún hay mucho por hacer. En eso estamos. Ponle punche y ganamos todos, Perú.